Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Desarrollar modelos de financiación dinámicos que permitan acelerar la transición energética es una de las tareas que más se requiere en la coyuntura actual y es precisamente el tema que nos ocupa con nuestro invitado de hoy. Seos Energy es una startup colombiana que brinda ahorro en los costos de energía, cobertura ante los crecientes tarifas y protección ante los cortes del servicio a los usuarios residenciales, a través del despliegue de activos de autogeneración de energía solar, almacenamiento y de gestión energética, ofreciendo este servicio mediante un proceso totalmente digitalizado de principio a fin y con un modelo pionero de financiamiento en Colombia y Latinoamérica. Una plataforma digital propia le permite a Seos Energy sistematizar los procesos desde las etapas iniciales de prefactibilidad, pasando por el diseño, montaje, puesta en marcha y seguimiento y mantenimiento de los sistemas, generando así un control unificado con beneficios para Seos Energy, el instalador, el inversionista y obviamente el cliente final, convirtiendo esta plataforma en el mayor respaldo de éxito de los proyectos. Seos Energy nace bajo la premisa de crear prosumidores energéticos con el firme deseo de que los hogares se unan a la transformación energética que se está dando a nivel mundial, mediante un modelo sostenible, rentable y seguro que les permita brillar con luz propia. Y para hablarnos de Seos Energy, hemos invitado a su CEO, el ingeniero Juan Sebastián Pfeiffer Pulido. Es así que démosle la bienvenida a Juan Sebastián. Ingeniero Juan Sebastián, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Juan, bienvenido a Un Café con Exposolar. Carlos, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí para charlar un ratito, un café con respecto a lo que estamos haciendo. Bueno, más feliz estoy yo acá porque hoy es un programa totalmente diferente. Es una de las áreas que más me gusta, que no voy a dar la premisa por ahora, sino que vamos a esperar el desarrollo de esta entrevista. Antes de arrancar, Juan, me gustaría hacer un brindis con un buen café, haciendo alusión a este programa. El café que yo tengo acá es un café totalmente orgánico de una hacienda que se llama La Chapolera. Las chapoleras eran las mujeres que recogían el café en su momento, las que lo cosechaban, y gracias a este café pues generamos mucho desarrollo y mucho empleo en todo Colombia durante muchos años. Ese mismo desarrollo que es el que está generando ahora la energía solar, la energía renovable. Entonces un brindis, Juan, antes de arrancar. Salud, ahí, brindis, sí señor. Bueno, pero Juan trajo café como para 3 programas, por lo que veo ahí. Lo que pasa es que la taza sí es grande, pero por la cámara se... Bueno, Juan, háblenos un poco de la historia de Seos Energy. Háblenos cómo, cuándo y por qué nace Seos. Tengo entendido que es una empresa familiar cuyos fundadores son 2 hermanos. Nárrenos con todo lujo de detalle cómo se sentaron y encontraron esa sinergia para crear esta empresa tan importante en el sector. Bueno, Carlos, sí, pues como tú lo dices, realmente Seos nace como el esfuerzo de un par de hermanos para contar los orígenes reales o digamos profundos de Seos. Toca devolverse casi que lo que yo tengo, que son 36 años,
nosotros venimos de pues mi papá en realidad él fue geólogo, toda su carrera la desarrolló justamente en el lado de la energía, como geólogo de exploración, muy exitoso él. Eh, Cuando obviamente pues todavía no se tenía claro todo, pues digamos el impacto ambiental que se tenía. Y por eso mismo, digamos, por tradición familiar, mi hermana hace 18 años arrancó su carrera profesional, ella es abogada en el sector de hidrocarburos, gerenciando, digamos, ella es abogada, entonces temas legales de empresas, digamos, en firmas de abogados y después en empresas de petróleo. Y yo también arranqué mi carrera profesional como ingeniero, digamos, yo siempre he sido muy activo, entonces me fui por allá para India, para Abu Dhabi como ingeniero de campo digamos, una de las empresas líderes de servicios petroleros en el mundo. Eso, pues, como te decía, por tradición familiar, ¿qué pasa? Yo siempre, inclusive como ingeniero, tuve como el bichito de las energías renovables en Colombia por allá pregrado, en los finales de, digamos, 2008, 2009, cuando todavía realmente, pues, la industria en Colombia no existía y en temas renovables, pues, no había mucho, se limitaba a la generación hidroeléctrica. Entonces, pues por eso también fue que me enfoqué primero en ese sector, pero ya después de unos 5 o 6 años y con ese bichito, cuando empezó a verse el tema en Colombia de un poco de avance, salió la ley 1715 y demás, ahí fue que yo dije, mire, ya voy a hacer el cambio, voy a pasar, digamos, al lado verde de la energía. Decidí, digamos, renunciar al trabajo que tenía y me vine a Canadá a hacer una maestría en desarrollo de energía sostenible. Eso fue en el año 2016 y desde ese entonces, pues a medida que iba haciendo la maestría, pues también empecé a involucrarme mucho más haciendo trabajos, asesorías, consultorías pro bono en el sector de energías renovables. Entonces yo, en el 2016 estoy de lleno metido en lo que es energías renovables, pues con experiencia ya práctica. Y ahí justamente, después de la maestría, me llamaron para liderar un fondo de inversión de la provincia de Alberta para recursos reembolsables y no reembolsables para proyectos de energía solar para comunidades indígenas en Alberta, en Canadá, que es muy raro porque un colombiano pues que no tiene nada termina liderando un fondo, poco pues para resaltar los logros, digamos, a nivel profesional. Y en ese momento también finalmente en Colombia se dio la primera regulación, la CREC 30. Entonces eso fue a finales del 2018. Yo sabía que eso, digamos, por mi experiencia, que eso era lo que iba realmente a destrabar que empezáramos a tener autogeneración en Colombia. Antes, pues, tú sabías, era prácticamente casi que ilegal. Entonces, en uno de esas, digamos, yo, como tal, en uno de mis viajes a Colombia para visitar la familia yo mismo, con un técnico, pues yo tenía la formación y demás, monté, creo que fue el primer sistema de autogeneración a nivel residencial, totalmente matriculado con excedentes y demás, pues, con el operador de red. Y ahí fue que empecé a hablar con mi hermana y con mis papás y demás, y dije, no, oiga, pues esto está súper interesante. Y a finales de 2019 esa conversación que inició como le digo, mientras yo estaba instalando con un técnico el sistema de energía solar para una casa de recreo de mis papás, pues ahí empezamos a hablar con mi hermana y finalmente, a finales del 2019 decidimos, es el momento, lancémonos y arrancamos formalmente, digamos, a finales del 2019, digamos, CEOs Energy. Arrancamos inicialmente con un modelo de negocio, sabíamos siempre, digamos, el enfoque siempre ha sido el sector residencial y ahorita vamos a hacer énfasis por qué, pero sabíamos que la gran barrera es el tema del financiamiento. Entonces venía con un modelo de negocio muy popular, digamos, en Norteamérica, que fue el que realmente le permitió crecer la energía solar en ese sector y es el de los famosos PPAs, pero en el sector residencial. Entonces yo venía con esa idea de modelo de negocio para realmente pues, desplegarlo en Colombia. Fuimos pioneros, creo que fuimos de los primeros que firmaron PPA residenciales para una persona, para una propiedad horizontal en Colombia, finales del 2019. Llegó la pandemia, como todos y más en el sector residencial, pues quedamos frenados. Entonces ahí también empezamos lo único que podíamos hacer era validar un poco el mercado a través de llamadas sí, llamadas y conferencias tanto con instaladores como con usuarios. Y ahí pues fuimos, como dicen en el mundo del emprendimiento, pivoteando un poquito el modelo de hoy en día que estamos desarrollando hoy en día. Eso en resumen es un poco la historia de CEOs. Arranca, como te dije, así, desde el hipotálamo, como diría, por ese foco, digamos, de energía que teníamos en la familia y hoy en día, pues, lo que estamos haciendo en la transición energética. Juan, pero qué historia realmente tan agradable
Y mire la importancia que ustedes narren esa historia en un café con Exposolar. Yo pues estudié bastante aseos, como lo hago antes de cualquier entrevista, y apenas acá vengo a entender realmente muchas cosas de por qué el modelo que ustedes están proponiendo. Me parece interesante. Cuéntanos primero un poco, pues, esa anécdota que hace un colombiano realmente de la industria petrolera en la India. ¿Qué tanto es uno sostenerse en la India, vivir, convivir y amañarse pues, en un país con unas costumbres tan distintas? Eso antes de hacerte, pues, como para seguir ahí en la parte anecdótica, porque ahora vamos a hablar de ese equipo que lograron conformar, que, repito, si no hubiera escuchado esta historia, no hubiera entendido muchas cosas. Pero primero, antes que nada, por curiosidad, ¿cómo es eso de un colombiano en la India explotando petróleo? Pues realmente yo siempre he sido muy, pues así, como creo que tengo un espíritu emprendedor, o sea, hagámosle, lancémonos. Por la misma tradición petrolera, digamos, yo toda la vida oí las historias de mi papá, digamos, que él arrancó su carrera en el campo petrolero como geólogo y pues obviamente fue ascendiendo. Y me contaba de los ingenieros lo que uno en eso se llaman registros eléctricos en la industria petrolera, que eran ingenieros que duraban 2, 3 días trabajando completo con herramientas para evaluar si efectivamente un pozo era, pues, digamos, exitoso. Y era una compañía que se llama, pues no sé si puedo decir nombres, es la líder a nivel mundial, es básicamente una multinacional muy importante, y a mí ese trabajo manual, como de usar la ingeniería práctica, de pues, ser joven y no poder, digamos, aguantarse esa carga de trabajo, digo, no, yo quiero eso, me suena, y me lancé un proceso de selección, pues, realmente es muy similar a los procesos difíciles de, digamos, entrar a las consultoras grandes, o sea, es un proceso de pruebas físicas, o sea, es exigente. Finalmente me fue bien en el proceso de selección y me llegó la oferta de que me había ido bien, entonces podía ser, digamos, de una vez arrancar como expatriado, y que había, digamos, pues, posiciones en India. Entonces yo dije, no, pues hagámosle. Nos fuimos para India. Allá estuve como 4 meses en entrenamiento inicial, después a la escuela, digamos, eso es una universidad, básicamente tiene una universidad de 3 meses, donde en 3 meses le condensan a uno el trabajo que uno tiene que hacer, digamos, en campo, pues obviamente usando las bases como ingeniero. Eso fue en Emiratos Árabes. Entonces, pues ahí fue una experiencia muy interesante. La comida fue lo más duro que me dio, definitivamente. Llegué feliz a Emiratos Árabes después de estar 4 meses en India, porque por la comida ya era un poco más occidental. En India yo no logré, digamos, aguantarme. Finalmente, después de ese proceso, hice la solicitud de si podía regresarme a Colombia por temas, no solo del tema de la comida, sino también temas personales de salud de mi padre. Entonces, al final, logré volver a Colombia, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Y también, digamos, como lo decía al comienzo, en ese chip detrás del tema de renovables, me permitió ver el potencial que tienen las renovables en todo el mundo, y cómo realmente uno sí le estaba haciendo un impacto al medio ambiente, y teniendo las herramientas ahí, ese recurso, digamos, innato ahí para poderlo usar, y que no se está explotando. Eso también como que empezó a generar como todo ese, oiga, aquí hay que hacer algo, y hay que meterle a la transición energética. Bueno, entonces después de esa experiencia en la India, estuviste en Canadá en fondos de inversiones, y ahí es donde vamos a entrar en materia. Pero sí, antes, explícanos, porque ya, vuelvo y repito, yo logro entender ya después de haber estudiado el origen de SEOs y la esencia, pero explícanos cuál es la experticia y el aporte que hace cada uno de sus dos socios fundadores, que eres tú precisamente, y tu hermana como abogada especialista también en el campo energético. Y eso es lo que hace exitoso a SEOs. Entonces explícanos un poco, ¿qué aportas tú como ingeniero y qué aporta tu hermana en el campo de las leyes o el derecho, que va a ser muy importante en lo que vamos a ver más adelante en el modelo financiero que propone SEOs? Claro. Pues yo como ingeniero mecánico e industrial, y con la maestría también justamente, pues soy experto en temas de finanzas de energías renovables por la Escuela de Negocios de Frankfurt. Entonces yo aporto un poco la experiencia de haber trabajado los últimos 6 años en un mercado bastante desarrollado como el norteamericano,
las barreras sobre todo que permitieron que ese mercado saliera. Entonces un poco como esa visión, esa estrategia y el conocimiento técnico y financiero, digamos, del negocio como tal. Obviamente ahí no para porque para uno hacer lo que quiere hacer, pues tiene detrás otras áreas muy críticas, sobre todo cuando estamos hablando de financiamiento y en tema también inclusive de regulación. Y es ahí donde entra Nadia como abogada, especialista en derecho minero energético y con experiencia justamente en su carrera de manejar contratos de montos muy importantes. Creo que ella tiene una experiencia de más de 500 millones de dólares en contratos. Entonces, donde es importantísimo dejar todo muy claro, porque si vamos a financiar, pues todos los actores de la cadena tienen que tener claras las condiciones y demás, pues para que al final todo el mundo esté contento. Entonces ahí Nadia, digamos, con su experiencia de legal, de contratos, también un poco con la experiencia de desarrollo de negocios y gerencial al final, de que ella pues era básicamente la segunda al mando en muchas compañías, también tiene experiencia como fundadora digamos, de empresas de petróleo. Entonces ella también aporta esa experiencia corporativa y legal para hacer que, digamos, el negocio cierre y que todo el mundo esté tranquilo con condiciones claras y con expectativas también, digamos, muy puntuales de lo que se quiere lograr. Entonces, los dos, digamos, aporta cada uno, digamos, somos un equipo interdisciplinario al final que nos complementamos muy bien. Bueno, inclusive conocer la reglamentación, conocer la ley a su fondo y todas las reformas y los ajustes que ha tenido la ley y su reglamentación en cada uno de los capítulos, pues es importante aquí para sacar una empresa adelante, ¿sí? Conocer todo eso que llamamos nosotros la letra menuda, sobre todo porque enseguida que vamos a empezar a profundizar en su modelo de negocio, pues vamos a encontrar que hay muchos actores que juegan un papel primordial dentro de cada negociación. Entonces, muy rico que esté clara o que esté muy definido como las obligaciones legales y jurídicas de cada uno de esos actores. Entonces, me parece bien interesante pues ese mix que hacen ustedes dos como socios fundadores y obviamente como hermanos. Pero una cosa curiosa que me encontré en su página web es que manejan un eslogan que dice: bienvenidos al club que más crece en el mundo. Ojo, que más crece en el mundo. Y se están refiriendo a la profesión que más crece precisamente a nivel global, que es la de instaladores de energía. ¿Quiere hablarnos un poco de este crecimiento? O sea, obviamente uno de los paradigmas que tiene la energía renovable, sobre todo la energía solar, es que se está convirtiendo en el mayor generador de empleo en el mundo entero. Háblanos un poco de eso, que me llamó mucho la curiosidad que llamaran a la gente a pertenecer a este club. Sí, pues como tú lo dices, parte, digamos, un poco de lo que quiere lograr C2 es apoyar la transición energética y eso, pues hay diferentes barreras, ahorita entramos en detalle, pero eso no va a ser realidad si no hay como esa fuerza, digamos, laboral que la va a hacer realidad. Y ahí es donde justamente pues los instaladores de energía solar es una nueva profesión en el mundo y que por lo mismo está creciendo a pasos agigantados. Digamos, en Estados Unidos, si tú lo miras, crece 50% año tras año. Todo el mundo está buscando siempre instaladores de energía solar en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa también. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, apoyar, digamos, ese campo laboral, ese mercado, esa fuerza, para justamente hacer que esto sea una realidad. Y los instaladores dentro de nuestro modelo de negocio, pues es como trabajamos es por ellos, justamente. No, la financiación para que puedan ofrecer a sus clientes el tema de pasarse a la energía solar, pero también una serie de herramientas tecnológicas que les permita a ellos crecer como empresa, ¿sí? Y poder gestionar cada vez mejor su negocio, porque ahí es donde vemos también, digamos, una de las barreras. Si uno, digamos, quita la barrera financiera, por decirlo así, empiezan a haber otras barreras, digamos, otros retos, digamos, comerciales y operacionales, que puede que no permitan el crecimiento como tal del sector. Y ahí es donde nosotros también como plataforma, como fintech, ¿sí? Empresa tecnológica y con soluciones financieras, pues quiere aportar al mercado ayudándole a los instaladores a ser cada vez mejores en su trabajo y siendo, digamos, su principal aliado, no solo en financiación, sino en su día a día, digamos, con herramientas que les permiten resolver los principales dolores que ellos tienen. Que nosotros, por la misma propia experiencia que tuvimos, digamos, al comienzo en Ceros, sabemos cuáles son y hemos ido validando con ellos justamente, digamos, esos dolores y esos retos a los que se enfrentan todos los días.
Bien interesante eso que planteas, Juan. A mí me llamó mucho la atención porque precisamente sí, esto crece demasiado, o sea, todos los días se necesitan instaladores, como tú dices. Diríamos que inclusive uno de los eslabones más débiles que tiene la transición energética, la escasez de mano de obra calificada, o sea, de personal calificado. La formación sigue siendo muy débil, sobre todo en Colombia. Y en esa medida, pues crecer es difícil. Y hay que garantizar que esas empresas que nacen, como tú dices, lo hagan de forma organizada, fiable y sólida, ¿cierto? Que es lo que ustedes hacen en su proceso de asesoría. Entonces, bien interesante también eso. Ahora, vamos a entrar ya en materia muy concreta, Juan, y vamos a tratar de que las personas que ven un café con Exposolar, que te advierto son 18 países en América Latina y el Caribe los que ven esta entrevista, podemos garantizar tranquilamente más de 5.000 reproducciones de ella. Entonces vamos a lograr en palabras muy claves, muy coquito, muy pedagógicas, que la gente entienda cuál es el negocio de SEOS Energy. A ver, yo tengo entendido que lo que hace SEOS es buscar fondos, es fondear proyectos de energía solar, ojo, hasta ahora única exclusivamente para el sector hogares. Pero dentro de ese buscar fondos, ustedes tienen primero recursos propios, segundo recursos de los bancos, segundo, tercero de inversionistas privados, etcétera. Buscan formar empresas instaladoras que sean sólidas, buscan lograr consolidarlas, etcétera. Ahora, explícanos ya muy bien, en términos muy de Juan, cuál es el core de los negocios de SEOS Energy. Que todo mundo le quede claro a partir de estos momentos de qué estamos hablando con SEOS. Gracias, Carlos. Sí, pues nosotros definimos SEOS realmente como energía solar en equipo. Básicamente, ¿qué hacemos nosotros como plataforma? Conectamos a los diferentes entes del ecosistema. Los usuarios finales, que son los que van a adoptar la energía solar, los instaladores, que son los que van a hacer que eso sea realidad, y también en ese mismo ecosistema entran los financiadores, ¿sí? Los fondeadores, el capital, digamos, que requiere, digamos, porque es capital intensivo, y todo el ecosistema, digamos, de los instaladores en el sentido de distribuidores. Ahí, digamos, nosotros lo que buscamos es conectar esas puntas. ¿Cómo lo hacemos realmente? ¿Y cuál es nuestro core y nuestro diferenciador? Obviamente, pues, entregando crédito solar digital de fácil para los usuarios, para las personas naturales, como tú lo dices, y propiedades horizontales, que hoy en día, digamos, está esa brecha en el mercado. No hay soluciones de financiamiento para una persona, salvo, digamos, créditos de libre inversión que no se ajustan realmente como tal al producto o al activo que se está financiando. Entonces, créditos solares digital al sector residencial y al sector de propiedad horizontal, y para que los usuarios puedan ofrecer esa solución de financiamiento, es decir, los usuarios instaladores. Paralelamente, justamente, a los instaladores, sabemos que no es solo un tema de proveedor de capital, sino una serie de herramientas que les permitan a ellos ser mucho mejores y que hagan que el ecosistema crezca, porque estamos apenas dando los primeros pasos. Entonces, les entregamos herramientas digitales que les ayudan en su proceso comercial, digamos, con un gestor de clientes, con una herramienta donde pueden hacer ofertas comerciales mucho más rápido de lo que hoy en día, digamos, algunos hacen, y con simulaciones y demás, con las bases de datos digamos, de la NASA, y todo un manejador de proyectos para que en su operación de instalación no se les pasen algunos pasos que a veces pasan. O sea, entonces, justamente es entregarle una serie de herramientas para ser ese aliado principal como tal del instalador, ofreciendo la solución de financiamiento para sus clientes y para el usuario final, y conectando, digamos, los distribuidores en cuanto a la compra de los equipos. Y por el lado de los usuarios finales, sabemos que la gran barrera, digamos, hay dos principales. Una, el tema del capital, y otro también el tema de que todavía esto es algo muy nuevo en la región, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y la gente tiene mucho miedo y percepción de, oiga, eso sí funciona, espere a ver cómo me va o cómo le va al vecino. Y entre ese espere a ver qué dice el vecino y cómo me va, pues ahí se generan fricciones y la gente decide no pasarse a la energía solar. Entonces, por eso sabemos que, por un lado, ofreciendo la financiación, pero por otro lado, todo un seguimiento, es decir, un acompañamiento, asegurarle que el instalador está haciendo bien su trabajo, y una plataforma que le permita ver cómo va todo su proceso de instalación, y que al final de que ya finalmente tiene su solución instalada,
pueda ver en su celular desde cualquier parte del mundo, no solo cómo está generando energía solar, sino el consumo que está teniendo, ¿sí? Y el impacto, digamos, el beneficio tanto ambiental como financiero de la solución. Y ahí mismo también puedan hacer fácilmente, digamos, con un clic el pago de su cuota mensual del crédito. Entonces sabemos que tienen que cubrirse las dos puntas con un portal, digamos, de usuarios que les permita fácil ese proceso de pasarse la energía solar. Y por otro lado, digamos, toda una serie de plataformas, digamos, todo en uno, que les permita a los instaladores, digamos, mejorar en su día a día y hacer todo su trabajo, digamos, de una forma mucho más digital. Ahí es lo que buscamos realmente nosotros hacer. Hoy en día creemos que el ecosistema de energía solar en Latinoamérica todavía está como muy desconectado, le falta mucha digitalización y le falta mucha generación de confianza. Y esos tres dolores, con la solución que tenemos, es lo que buscamos resolver como plataforma de tecnología financiera. Qué bien. Y esa confianza es la que ustedes brindan a través de ese acompañamiento durante todas las etapas del proyecto, desde prefactibilidad hasta que el sistema está en producción, pues está en funcionamiento, pero no cuando arranca, sino permanentemente, ¿cierto? Que es lo que va a garantizar que el cliente final esté satisfecho, esté generando los ahorros que realmente espera y ese bienestar pueda ser cumplido con sus cotas, entonces vamos a tener contentos a todos, ¿no? Me parece que es un sistema de integración realmente muy eficiente y que descarga un poco la responsabilidad en todo un sistema que es el que ustedes realmente manejan, entonces eso también le va a dar más tiempo de trabajo al instalador, por ejemplo, porque se va a tener que desatender de muchas minucias que va a tener cada sistema y si ya una empresa instaladora tiene muchos sistemas, pues atenderlas va a requerir un personal y un tiempo, en cambio ustedes están haciendo esa tarea por ellos para darle más confiabilidad y más tranquilidad al usuario final. O sea que la labor que se está haciendo desde SEOS es realmente bien importante, la integración que han hecho, me parece que es un modelo novedoso para lo que estamos esperando precisamente en Latinoamérica y el Caribe. Ahora, sáqueme de una duda. Lo que más le interesa a uno como feria y como un eje dinamizador de la energía solar y de la transición en Latinoamérica y el Caribe es que ojalá el usuario final no tenga que recurrir a créditos de libre inversión por lo costoso que son, ¿cierto? Y no se trata pues de que también se sacrifique el cliente final a costa de la transición, sino que realmente se haga uso y provecho de mecanismos que estimulan también la transición. Ustedes garantizan que todos los fondos que están utilizando entonces sean créditos verdes, sean créditos más blandos, con grandes beneficios para el usuario final. Correcto, sí, justamente es algo novedoso aquí en Latinoamérica. Nosotros, para que entiendas un poquito, estamos pues adaptando un modelo de negocio que es muy exitoso hoy en día en Norteamérica. Los últimos, digamos, para dar números, en los últimos 4 años han salido más o menos 5 startups fintechs en Estados Unidos que pasaron de tener un 10% del mercado de energía solar a hoy en día tener un 85% a punta de créditos solares. Antes, como te decía, era el modelo de los PPAs, que la gente, digamos, pues ya quiso empezar a migrar. No, yo quiero tener mi propio activo, yo quiero simplemente de mi crédito. Entonces, ese crédito solar digital es el que estamos implementando en Colombia, que es diferente obviamente a un crédito de libre inversión. ¿Por qué? Porque justamente son créditos donde hay un activo detrás que se puede colateralizar, pues que hay una serie, digamos, de garantías y demás netamente financieras que permiten reducir, digamos, ese riesgo y por ende ajustarlo al producto con tasas, digamos, pues mucho mejores que un libre inversión y también plazos mucho más flexibles. Al final buscamos eso, digamos. Hemos visto que el promedio de plazos que la gente quiere para un crédito, estamos hablando que es entre 5 y 10. Hay gente que quiere pagar el crédito más rápido, entonces se hace más rápido, pero esa flexibilidad es importante justamente porque la gente pues, quieren poder, al no ser un PPA que está amarrado a un contrato a largo plazo, pues justamente la gente puede, inclusive si tiene una cuota inicial, pues pongan la cuota inicial. Es mucho más flexible, mucho más fácil y reduce muchas fricciones porque aparte el proceso de aprobación es digital, es mucho más rápido que digamos un crédito normal de libre inversión con un banco que se demoran y que no tienen en cuenta las particularidades del activo como tal.
Eso es lo que hace la diferencia, digamos, frente al crédito como tal, pues tradicional de libre inversión. Cuanto a las tasas, hoy en día, como todo, pues estamos en una coyuntura, digamos, difícil, pero sí buscamos que las tasas sean, digamos, preferenciales y mucho mejores de lo que se consigue en el mercado común. Bueno, si te logro entender que era algo que yo pues, no le encontraba explicación alguna, y hemos hecho estudios en América Latina y el Caribe. De hecho tenemos una investigación a punto ya de sacar el libro, estamos en el proceso editorial que hicimos en 5 países de Latinoamérica, ¿sí? Frente a cuál es el estado del arte de la energía solar y cómo ha evolucionado la generación distribuida en 5 países que son Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y República Dominicana. Y yo no lograba entender por qué en todos estos modelos de financiación el activo como tal no se convertía en un gran respaldo para los créditos. Y pues lo que te acabo de entender acá es que en el modelo de ustedes ese activo se convierte precisamente en el respaldo de ese crédito, o sea, juega un papel primordial, es la mayor garantía que hay, el activo como tal, igual como cuando uno compra un vehículo, ese vehículo se convierte en ese respaldo del crédito. Sí, digamos, o sea, ya en términos financieros no es el 100%, evidentemente un activo se deprecia y demás, pero es una garantía tener un activo ahí que justamente lo que hace es reducir un poco ese riesgo y esa exposición, ¿sí? Hay esquemas detrás de cómo se pueden monetizar esos activos y demás en caso de default del cliente y demás, pero es mejor no tenerlo ahí como una garantía justamente a no tenerlo, que es lo que pasa con los créditos tradicionales. Entonces, eso es lo que buscamos, digamos, meter, ahí hay, por ejemplo, digamos, y eso depende un poco de cada país, sí, pero ahí un poco viene la innovación, digamos, jurídica y legal que le hemos metido a toda la parte financiera, a cómo son esos créditos que permiten, de cierta forma, digamos, reducir esa exposición y mitigar ese riesgo para así justamente bajar la tasa. Al final son contratos y eso hay todo un tema ya, pues, que no es tema de esta charla, sino de cómo se monetiza, esos créditos que pasan. Hay una serie de cosas detrás, más arriba de lo que ve el usuario, de cómo uno hace también, digamos, una rotación de la cartera, que es con titularización y cosas demás, pero eso es importantísimo en ese momento, sobre todo para poder seguir creciendo, digamos, esa colocación de créditos y esa cartera. No, pero esa noticia a mí me alegra bastante, hombre, te digo, porque en la investigación que estamos realizando, para nosotros no encontrábamos explicación del por qué, ¿verdad?, ese activo no se convertía en esa garantía y que eso iba a permitir que los bancos realmente pues, se metieran más en este asunto. Sí, es que al fin y al cabo, pues un sistema yo lo desmonto aquí, me sirve perfectamente en otro departamento, en otro municipio, enseguida, o en fin, o sea, queda completamente viable, pues, y la depreciación es muy poca, ¿cierto? A no ser que existan daños en la manipulación, pero bueno. Exactamente, y para complementar justamente, ¿qué pasa? Que un banco, su core de un banco no es la energía solar. Esa es la diferencia con una fintech, que nosotros sí sabemos de energía solar y sabemos cómo se puede gestionar ese activo y el valor que tiene detrás. Esa es la gran diferencia de por qué, digamos, hoy en día, pues para los bancos es difícil, pues justamente, digamos, pues yo qué hago, o sea, haciendo la comparativa con un crédito, digamos, hipotecario o de carro, pues hipotecan la casa, la venden, el carro cogen el carro y lo venden. Obviamente, ellos, si quisieran hacer eso con energía solar, se podría, pero no tienen el core. Ahí es donde entra también, digamos, ese nicho y la experticia de una empresa que solo se enfoca a eso, pues que tiene cómo poder gestionar y sabe el valor que tiene inherente, digamos, un tipo de activo como este. Y es lo que evidentemente se traduce en la generación de este tipo de créditos. No, te felicito y me alegra, pues para mí es una gran noticia lo que acabamos de concluir acá. Pero venga, en tu respuesta anterior también mencionaste algo que estabas hablando desde la historia misma de CEOs, y es que ustedes estaban trabajando bajo el modelo americano de los PPA residenciales, pero ese modelo realmente ya no funciona como tal, o sea, realmente es difícil lograr un PPA residencial. Podemos hablar de PPAs a nivel industrial, a nivel comercial, grandes consumidores de energía, pero ya en sectores residenciales no es tan efectivo, ¿o estoy equivocado yo?
Sí, pues justamente lo que nosotros vimos, Carlos, cuando llegamos es que lleguemos con el PPA porque, como te decía, fue lo que jaló el crecimiento de la energía solar residencial en Norteamérica y en otros países. Entonces, también nos dimos cuenta básicamente de dos cosas que pueden sonar sencillas, pero al final son muy importantes. Es a nivel residencial. El colombiano y el latino en realidad no quiere, de cierta forma, poner su techo para que alguien haga negocio con su techo. Eso, en términos coloquiales, eso es. Entonces la gente no quiere que yo ponga un sistema que no es mío de arriba para que por más de que se ahorre una parte, ¿sí? En la factura de energía, no quiere siente que alguien está cogiendo su techo para hacer negocio. Entonces, no, yo quiero que eso sea mío, a mí, dime cómo lo compro, ¿sí? Entonces, eso fue una de las primeras que nos encontramos de las barreras. Y por el otro lado está también cómo el PPA a veces para crecer exponencialmente, que es lo que queremos como empresa, es muy difícil porque tú ya dependes de cierta forma mucho de tener muchos cuadrillas al final o contratistas. Entonces, ¿qué pasa con el PPA? Tú sabes que un PPA, uno, primero por el lado de los usuarios, para poderlo monetizar de cierta forma como inversión, a nivel residencial tienen que generarse contratos por lo menos de 12 a 15 años, y eso inclusive más. Y la gente, como tal, el usuario en Colombia, pues no está acostumbrado a firmar contratos tan a largo plazo. Entonces ahí se frena esa primera parte. Y dos, ya a nivel financiero digamos, del dueño del activo del PPA, se recupera a través de la tarifa o a través de optimizar el CAPEX. Entonces, la tarifa va en contra, por decirlo así, de los intereses del usuario residencial, el del ahorro que se le pueda permitir. Y si yo quiero reducir a punta de CAPEX, pues me quedan dos opciones. Reduzco la calidad de los equipos, que igual llego hasta cierto límite, porque abajo no puedo, o la otra forma es cómo reduzco la mano de obra. Y es ahí donde entonces se generan desalineación de los intereses de uno como tal, como desarrollador o dueño del activo, con los instaladores que son los que hacen el trabajo, porque al final hay una presión hacia la baja de la mano de obra. Entonces dimos, mire, por esos dos lados no se ajusta como tal el modelo, lo que hay que hacer es pasarse a los créditos solares donde el cliente escoge según su plazo y según sus condiciones, realmente somos flexibles, es el dueño del activo desde el primer comienzo, desde el primer momento, y el usuario y el instalador pues vende su sistema como cualquier otro con los márgenes que quiere y demás. Simplemente estamos financiándole esa compra hacia el usuario final. Y eso realmente nos hemos dado cuenta, digamos, empezamos nuestros primeros pilotos a finales del otro año, este año ya hemos ido validando también, digamos, cómo se tiene que ir ajustando ese producto, pero ha sido lo que realmente ha generado mucho más interés, tanto de los usuarios interesados finales como de los instaladores como tal. Y es ese pequeño cambio conceptual que al final uno le puede decir, al final quiero un sistema de energía solar para ahorrar, pero los detalles son los que hacen la diferencia y la diferencia en ese momento de firmar, de esa fricción adicional para firmar y pasarse a la energía solar. Interesantísimo. Uf, qué programa tan chévere estamos realizando realmente, porque hay novedades bien importantes para el sector, paradigmas que se han logrado montar como este también, etcétera. Bueno, ahora, SEOS necesariamente requiere una cantidad de aliados, ¿cierto? Que son precisamente los instaladores. Y para eso ustedes crearon algo que llamaron el Club de Aliados de SEOS Energy. ¿Qué tiene que hacer un instalador para pertenecer a ese club? Gracias, Carlos. Sí, hoy en día justamente tenemos más de 90 instaladores registrados, digamos, en la plataforma para hacer, pues, partes del club de SEOS. Los que estén, y gracias por la invitación, porque justamente estos espacios los buscamos para eso, trabajamos es por ustedes, por los instaladores, que vengan a nuestra plataforma. Básicamente entran a la página, ahí dice una pestaña de Club de Aliados SEOS, se registran y entra el proceso, digamos, los llamamos, hacemos básicamente una serie de evaluaciones de dónde están ubicados, un poco la experiencia, validación, un poco de experiencia tanto técnica como comercial, para ya, digamos, enrolarse en la plataforma. Hay unos acuerdos, obviamente, que se firman y demás, y ya entran a ser parte, digamos, del Club de SEOs, donde le empezamos a dar acceso a las herramientas que yo te había mencionado previamente. El tema de un cotizador digital, mucho más fácil y sencillo y rápido para el usuario, el tema de la gestión de clientes y el tema del manejador de proyectos para que puedan hacer seguimiento de sus proyectos de instalación. Es realmente un proceso muy sencillo, justamente lo que queremos es buscar, obviamente como parte de nuestro valor agregado al usuario final,
pues también tenemos que garantizar la calidad del servicio y por eso se hace ese proceso un poco de evaluación y de selección para que si por X o Y razón de pronto, digamos, falta un poquito para ser parte del Club CEOs, pues decirle las oportunidades de mejora y seguimos en contacto para que ya formalmente hagan parte y los que están ya dentro de parte del club, pues que cada vez sean mejores y cada vez pues estén más orgullosos y sean pues, mucho más, mucho más contentos y satisfechos con hacer parte del club y con los beneficios que esto trae. Bueno, pero, sí, como bien lo planteas tú, pues esa evaluación y ese filtro que tienen que hacer usted, pues es importante porque al fin y al cabo quien va a poner el pecho y la cara frente al cliente final son ustedes también, entonces hay que hacerlo. Pero lo veo yo como una gran oportunidad para todas estas empresas, estos emprendimientos que están haciendo a nivel nacional. Ahí tienen quien los ayude a organizarse desde el comienzo, que no es fácil, crear empresa en Colombia es difícil, pero una de las grandes ventajas que tiene la transición es que está dando origen a una nueva clase empresarial. Y conozco pues muchos casos y hemos apoyado muchos de ellos de chicos recién egresados de la universidad o inclusive como técnicos que toman la decisión de no ser empleados, sino de emprender, de montar una empresa. Y es ahí donde viene una cantidad de dificultades, precisamente que el rol que juega tu hermana Nadia en la parte legal, en la parte jurídica, en la parte de lograr tener créditos o respaldo de fabricantes y distribuidores, etcétera. Y el hecho de pertenecer al club, pues los va a organizar desde el comienzo y les va a dar esa fortaleza, me parece a mí, pues, ¿cierto? Espero que así sea realmente y de esta forma pues vamos a crecer todos de forma segura, fiable, donde el único beneficiario real va a ser el usuario final, que es el que necesitamos que quede totalmente satisfecho para que esto pueda crecer. Correcto, exacto, tal cual. Gracias, mejor no lo resumes. Buscamos darle fuerza y formalizar esa nueva profesión, como tú dices, que, como te digo, tiene pronósticos de crecimiento casi que en inglés sky is the limit, y justamente para que eso pase tiene que haber detrás las herramientas suficientes, y es decir, entre esas la tranquilidad y la adopción de la implementación de energía solar por los usuarios finales es fundamental, y por eso es que, digamos, nuestra plataforma aborda esas puntas, porque queremos hacer crecer esa masa, digamos, importante de trabajo y de esta nueva profesión, pero hay que hacerlo de una forma, digamos, sostenible, duradera y con estándares de calidad, y a eso le apuntamos como tal. Bueno, Juan, algo bien interesante acá, ve. El crecimiento de la energía solar a nivel global es una realidad, esto es innegable. De hecho, pues estamos hablando de la transición energética a nivel global también. No existe ningún país en el mundo donde no se esté hablando de la transición energética y lo indispensable que es, ¿cierto? Pero tú te metiste en un sector para Exposolar bien interesante porque nosotros creemos demasiado en la generación distribuida. Entonces, explícanos por qué dentro de todo ese crecimiento que se está viendo a nivel global, el sector residencial es crucial para este crecimiento. Sí, Carlos, y mucha gente de hecho nos pregunta, oiga, pero residencial eso, sí hay, yo les digo, mire, la respuesta es, miremos las estadísticas en los países, Latinoamérica, no solo Colombia, sino al ser una región, otros países más que otros, pero al ser una región pues básicamente todavía en desarrollo, el porcentaje de demanda de energía eléctrica del sector residencial y pues micronegocios y edificios y demás está entre el 50 y el 70% de la demanda de energía eléctrica. Entonces no podemos estar hablando de transición energética si no estamos abordando el 50 o 70% de la demanda de energía. Por eso evidentemente nos enfocamos en el sector residencial, uno, porque ahí es donde hay un gran consumo y que hoy en día está básicamente, como tú lo decías, en el sector residencial está muy desatendido, y sobre todo que es el proceso, inclusive el proceso comercial y el proceso de crecimiento, pues es mucho, una vez uno empieza a destrabar esos pasos iniciales, es mucho más fácil justamente por eso, porque es el sector que concentra el 80% de usuarios.
O sea, 50-70 de energía, pero de usuarios el 80%. Y es mucho más fácil el voz a voz, el crecimiento, el vecino del uno del otro, y son proyectos que al final terminan siendo cada vez un poco más, por decirlo así, permiten estandarizar, por decirlo así, la operación del instalador, diferente, digamos, al sector comercial e industrial, donde cada proyecto pues es por decirlo así, un monstruo aparte, hay que hacer ingeniería y demás, muchas cosas. Aquí es mucho más de volumen, y ese mismo volumen le permite generar esa eficiencia operativa y ese crecimiento, donde los mismos usuarios finales empiezan a hacer los canales de, oiga, me fue muy bien, pásese aquí, y permite el crecimiento exponencial como tal del sector. Por eso, digamos, es nuestra apuesta, digamos, siempre ha sido en el sector residencial. No digo que el sector comercial pues tenga muchas oportunidades también, pero justamente nos enfocamos en eso también, porque nuestra política en CEOs y como emprendimiento es zapatero a sus zapatos. Usted enfóquese en su core de negocio, así como los instaladores de energía solar, su core es vender e instalar energía, hay la ingeniería, la instalación, hay otras cosas que no, ahí les aportamos herramientas. Nosotros también, nuestro core es el sector residencial como tal. No, y lo que tú dices, pues, o sea, claro, todo instalador quisiera coger un negocio industrial, ¿cierto? Grande, que genere mucha rentabilidad, ¿cierto? Pero lo que tú dices, los hogares son la mayoría del consumo que tenemos a nivel mundial, y techos y cubiertas hay hasta para tirar para arriba. Sí, de hecho en Colombia, solo en Colombia tenemos más de 400 millones de metros cuadrados de techos básicamente improductivos que están listos ahí para usarse como sistemas de autogeneración. Entonces, es otra métrica más que buscamos también, que el mercado entienda y conozca de dónde está el potencial. No, y Brasil ha instalado ya 15 gigavatios sobre cubiertas, o sea, es un mercado gigantesco, y alguien tenía que ir a solventar esta situación y a coger ese mercado. Obviamente tú eres muy claro, pues obviamente todos son válidos. La generación a gran escala pues es mucho más rentable, ¿no? Pues hacer una granja, te imaginas la rentabilidad que genera, pero existe un tipo de empresarios para ese mercado, existe un tipo de empresarios para el sector industrial y comercial, y obviamente estamos generando todo un mercado también para atender el sector residencial, que ahora lo vamos a ampliar un poco, porque ustedes no solamente atienden el sector residencial, sino también lo que son la propiedad horizontal o las urbanizaciones o unidades residenciales. Como son tantos países, no sabemos realmente cómo lo llaman en todas partes. Bueno, ahora, tú has hablado, de hecho, ya en toda la entrevista, de algunas barreras, pero quisiera que nos enunciara cuáles son esas barreras que impiden el crecimiento del sector residencial en Colombia. Pues obviamente, entre ellas hablamos precisamente del modelo de financiamiento que existe, pero háblanos qué barreras tiene realmente el crecimiento de esta generación distribuida para hogares en Colombia. Gracias, Carlos. Sí, pues puntualmente nosotros la definimos como tres principales barreras. Una, la inicial, la falta de mecanismos de financiamiento para lo que dices, personas, hogares, personas naturales o propiedades horizontales. Y esa de ahí desprende dos, que son pues igual de importantes, pero pues que se jalan de arriba. Es el desconocimiento poco del público general con respecto a la tecnología, lo que hace que al final la persona, si no tuviera el financiamiento, no se pase la energía solar, porque por más que tenga los recursos, no sabe ni por dónde empezar, ni cómo evaluar si es bueno o malo, ni sabe qué es lo que hay que pedir, y tiene esa serie, empiezan a hacer una serie como de incertidumbres, de que al final dicen, no, yo no me meto en eso porque al final puedo perder mi platita, ¿sí? Y en ese mismo, digamos, proceso de financiamiento por un lado de los usuarios, pero ahora por el lado de los instaladores, como tú lo decías, son empresas, digamos, pequeñas que están arrancando, que tienen mucha experiencia en instalar y vender energía solar, pero no en gestionar un negocio para crecer. Vemos que hay muchas oportunidades de mejora en cuanto a la eficiencia operativa. Es decir, sabemos, y justamente en Exposolar, la charla que estuvimos, digamos, en la feria, varios de los, o sea, tuvimos un gran, digamos, una acogida en nuestra presentación. Arrancamos diciéndoles cuántos clientes usted deja de atender porque se le pasó el cliente, por ejemplo. Entre el 50 y el 75% de clientes se les pasa. ¿Por qué? Porque como se enfocan
O sea, no tienen, digamos, procesos automatizados, ¿sí? De gestión de clientes, de atender al cliente, de enviarle una oferta, de hacerle seguimiento a esa oferta, de saber si la vio, si no la vio, de si se la compartió el cliente a la competencia. Hay una serie de procesos comerciales en los cuales no tienen experiencia y ahí genera ineficiencias. Y ya en la parte operativa, una vez lograste que el cliente cierre, pues todo el proceso de diseño, ingeniería, órdenes de compra, que no se te pase nada, que al final son reprocesos, ¿sí? Y si no tuvieras financiación, pues está obviamente el tema de busque, hable con un banco y busque el crédito al cliente. Entonces todo eso genera una serie de ineficiencias y actividades para los instaladores que realmente no generan valor y que hoy en día están perdiendo mucho tiempo en eso, que no les permiten enfocarse a su core de negocio. Entonces ahí esas son las tres principales barreras que nosotros queremos, digamos, resolver a través de nuestra solución. A ver, enúnciamelas otra vez sin explicación, 1, 2 y 3. Sí, financiamiento, Ajá. desconocimiento e incertidumbre de la tecnología y eficiencia operativa y comercial de los instaladores, básicamente. Listo, operativa y comercial. Listo. Bueno, una vez, y esta respuesta es obvia, pero el Café con Exposolar es para eso, para dar a conocer las empresas. Una vez identificadas estas tres barreras, SEOS se convierte en un aliado para eliminar estas barreras. Correcto, justamente. Entonces, ¿cómo resolvemos cada una de estas barreras? Uno, el financiamiento a través de los créditos solares digitales con recursos propios o a través de alianzas que tenemos con entidades financieras y demás. Entonces, para el crédito solar digital fácil, ajustado, digamos, a lo que se necesita y de forma eficiente. Por otro lado, la desconocimiento de la tecnología, en modo de esa incertidumbre de los usuarios finales, con ese acompañamiento de principio a fin, de saber qué es lo que necesita, conectarlo con un instalador, trabajar de la mano con el instalador y asegurar, digamos, el proyecto que está haciendo hasta la entrega final y que él pueda ver en todo momento, el usuario final, cómo va su proceso y que al final tenga su plataforma donde puede ver cómo está funcionando su sistema, los beneficios que le está dando y esa tranquilidad de que siempre está siendo monitoreado el sistema por un tercero que es SEOS. Esa le rompe, digamos, esa barrera de incertidumbre al usuario final. Y la tercera, justamente, para los instaladores, al ser el principal aliado, no solo la solución de financiamiento, sino el acceso a estas herramientas, ofertas comerciales, gestión de clientes y gestión de proyectos, trabajen básicamente con nuestra plataforma como su herramienta principal de trabajo y de esa forma les ayudamos a resolver todas esas, digamos, retos o ineficiencias que hoy en día pueden tener, digamos, por enfocarse, digamos, en su core de negocio. Pero eso obliga realmente a que ustedes conozcan perfectamente el mercado y sepan quiénes son los fabricantes y distribuidores que hay en el país. O sea, necesitan conocer muy bien cuál es el estado del arte en cuanto a distribución y fabricación de equipos existen en la región. ¿Existe ese conocimiento tan especializado en SEO realmente? Claro, pues justamente, y eso es lo que nos diferencia y por la razón por la que, digamos, un banco no se le meta a esto directamente, pero sí busca aquí un aliado justamente como SEOs que tiene la experticia solar. Entonces, nosotros tenemos criterios, justamente el proceso de evaluación inicial de selección de los aliados de SEOs y ya como las guías de los proyectos, digamos, lo que tienen que cumplir un proyecto para ser efectivamente sujeto de financiación en tema de los fabricantes de inversores, los fabricantes de módulos, los fabricantes de estructura. Tenemos, digamos, una lista de fabricantes aprobados que tienen que ser usados si se quiere usar la financiación de SEO. Esto justamente con el fin de garantizar un poco esa confianza hacia los usuarios y esa bancabilidad. No solo es un tema de, por ejemplo, el tema de los módulos, no solo es que estén en Tier 1, que esa lista hoy en día ya es más que, pues, es un buzzword ahí, pero no representa nada. Nosotros también miramos no solo eso, sino los Reliability Scorecard de otras entidades. También miramos inclusive un tema muy importante porque hace parte de los inversionistas, digamos, de SEOs, es un tema de inclusión y de género y no explotación infantil, sobre todo en el tema de fabricación de módulos. Entonces también tenemos la lista de fabricantes, pues tiene que cumplir ciertos criterios a nivel digamos, de desarrollo sostenible. Entonces todo eso, pues dentro de nuestra misma experiencia core de
la parte de lo que nosotros llamamos dentro de nuestro equipo, la gente de operaciones solares, son los que se encargan de revisar todo esto y establecer, digamos, estas guías como tal. Yo hago, digamos, pues lidero esta parte también, digamos, de la parte operativa solar, establezco las guías, justamente con mi experiencia, digamos que ya llevo más de 6 años en este sector. Bueno, ahí hay algo bien interesante también, y es que el hecho de que SEO se ocupe de toda esa trazabilidad en sostenibilidad y en calidad de los equipos instalados, pues le va a dar mucha garantía al cliente. O sea, vamos a evitar también de que alguien esté colocando, por decir algún simple conector que no está certificado y que más adelante puede generarle prejuicios grandísimos al sistema. Bueno, la verdad te felicito Juan, por todo lo que hemos visto de SEOs ahora. Bien interesante y qué rico pues un café con Expo Solar que descubre todas estas empresas, pues que obviamente los descubrimos es porque ustedes debutaron este año precisamente en Expo Solar Colombia. Que entre otras cosas, de paso, ¿cómo les fue? ¿Qué opinión tienen de la feria? Porque era primera vez que ustedes asistían, pues al fin y al cabo una empresa también muy nueva. ¿Cómo les fue? Muy bien, Carlos. De hecho, nosotros fuimos en el 2019, pero básicamente con nuestro modelo inicial y era más como para como sentir el mercado, más que otra cosa realmente. Aquí sí íbamos con metas claras como tal de lo que queríamos lograr. Fue básicamente un éxito para nosotros, como te digo. Queríamos enrolar 50 instaladores en nuestra plataforma, más de 110 se registraron, hoy en día son más, digamos, ya después del proceso de selección, más de 90. Entonces, pues para nosotros fue un éxito, explicamos nuestro modelo, validamos con ellos los instaladores, digamos, de las herramientas que estamos entregando, que les funciona, que realmente el valor que les puede generar y todos están muy contentos. Inclusive algunos nos mencionaron de si hasta, o sea, otros mecanismos que les gustaría porque están muy interesados. Entonces para nosotros realmente fue un éxito la feria y pues muy contentos de poder a través también de este medio seguir, digamos, expandiendo ese mensaje y seguir llamando a más instaladores para que hagan parte para que se unan a los más de 90 que ya son parte de SEOs y del club de SEOs y sigamos creciendo este mercado. Para nosotros también fue muy importante la feria porque justamente parte de los recursos de SEOs, nosotros dentro de nuestro camino hemos ganado algunas iniciativas de emprendimiento en Colombia y no solo en Colombia sino a nivel internacional. Y fue, digamos, una apertura para poder decir un poquito quién está detrás de SEOs, sin publicar muchos detalles, pero es un instituto muy importante a nivel mundial, ¿sí? Que nos dio una serie de recursos muy importantes para el crecimiento, porque creen en lo que estamos haciendo, en el impacto que vamos a generar en temas de... Ahora vamos a hablar en detalle de eso, porque no, aquí es sin tapujos y sin miedos, aquí podemos mencionar empresas, todo lo que quieras, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, hay una curiosidad frente a todo lo que estamos narrando, donde yo lo que veo es muchas ventajas para el cliente final. O sea, obviamente SEO va a crecer, los instaladores van a tener un gran respaldo en SEOs y un apoyo gigantesco, las empresas de financiamiento y los fondos de inversión privados pues van a tener también un gran aliado y todo ese cuento, pero yo el que veo que más gana aquí realmente es el consumidor final, que es quien al final va a tener un producto de mucha calidad y supervisado y auditado pues por una empresa que realmente sabe y se dedica a eso. Pero ese cliente final, en última instancia, ¿quién lo está buscando? La banca, el instalador, SEOs, ¿quién busca al cliente final? Mira, eso es muy importante, Carlos, porque hoy en día, nosotros, la gran mayoría de clientes son clientes realmente que nos llegan a nosotros por nuestros canales, digamos, digitales y comerciales y demás, y se los referimos, digamos, hacemos toda la precalificación, el preaprobado, ya le decimos a más o menos, cliente, esto es lo que usted necesita de su sistema solar. Ahora, el detalle lo hace el instalador y lo conectamos con el instalador para que le haya su visita, haga su propuesta final y demás, ya sabiendo que es un cliente sujeto de aprobación del crédito por parte nuestra. Hoy en día estamos más o menos en un 80-20, 80% nosotros, 20% los clientes, que buscamos justamente que en transcurso de año y medio, 2 años, sea completamente al revés.
que nuestro mismo canal principal de generación de clientes sean los instaladores que ofrezcan la solución de CO2, no solo el financiamiento, sino todo el acompañamiento realmente que le brindamos a los usuarios finales, para de esa forma tener un 85-15, es decir, que los traen los clientes, y el 15% pues por otros canales que nosotros podamos generar. Eso es hoy en día. Pero tú mencionaste algo muy importante de la banca. Nosotros casualmente los últimos meses han sido, pues nos han abierto puertas porque el modelo, y ya estamos en algunas discusiones justamente para un banco importante está interesado en hacer pilotos y que de cierta forma nosotros operemos, por decirlo así, esta línea de crédito. Entonces ellos ofrecerían a sus clientes como tal la solución. Es que, Juan, yo estaría más de acuerdo como están, o sea, a mí me parece totalmente acertado que sea CEOs quien está buscando los clientes, y te hacía la pregunta, es porque yo veo a CEOs en la feria, por ejemplo. Tú me dices que ya tienen más de 90 instaladores, por Dios, eso es un equipo ya gigantesco. Entonces yo lo que veo interesante es a CEOs haciendo precisamente un marketing abierto, una difusión, es ser un eje dinamizador gigantesco de la transición energética, explicándole precisamente a ese usuario final, a ese cliente final, lo fácil que es y todas las opciones que tienen. Entonces yo los vería, y perdonándome tú pues con que me meta en lo que no es, pero los vería a ustedes precisamente ahí, en ese rol de evangelizar al cliente final, de mostrarle que esto es fácil, que esto es dinámico, que esto es seguro, que esto es tranquilo, que existe experiencias a nivel mundial, que no lo estamos experimentando nada en Colombia, y que precisamente lo que ustedes están desarrollando es un modelo fiable. Yo los vería a ustedes precisamente y cuenten con Exposolar para que el año entrante en la feria pues uno logre convocar al usuario de los final, a los hogares, a que vayan y escuchen de parte de empresas como tú o como CEOs, y ojalá surjan muchas más, donde le estén dando esa confiabilidad al usuario final de que su negocio va a ser tranquilo, transparente y viable 100%. Bueno. Gracias, Carlos. Sí, pues sabemos que esa es parte hoy en día. Si tú miras nuestro enfoque, digamos, de marketing, es eso, esa evangelización, esa generación de confianza. Es nuestro plan, ya veremos cómo se dinamiza, como también como startup uno no puede tener todo y decir así va a ser. Justamente veremos cómo se desarrolla el tema de qué porcentaje trae qué canal, pero digamos es como el mapa. Sabemos al final el crecimiento lo tenemos que hacer por cualquier lado, sea el que sea, es bueno. Entonces estamos completamente, o sea, es algo que día a día, pues básicamente mes a mes miramos cómo están las métricas de crecimiento para ajustar qué es lo que mejor hace crecer. Bueno, y sí, al final es eso, sabemos que el usuario final es el pilar de la cadena, y nosotros lo que hacemos es financiarle una de las mejores inversiones y más rentables hoy en día de forma segura para que tenga la total tranquilidad en el futuro. Bueno, Juan, ya para culminar esta parte de lo que es el core de los negocios de CEOs, que yo creo que ha sido muy pedagogo explicándonos qué es lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y cuáles son sus fortalezas, vamos a hacer una última pregunta para luego entrar a otros aspectos pues como importantes y otras fortalezas que yo he encontrado en CEOs. Pero en su página web se habla de que ustedes manejan 3 tipos de sistemas para financiar, que son, primero, sistemas de ahorro, segundo, sistemas de respaldo, y tercero, sistemas de ahorro y respaldo. Háblanos un poco de cada uno de esos 3 sistemas, pues que son las opciones de un sistema fotovoltaico que tienen las personas para escoger. Sí, Carlos, pues puntualmente es lo que los sistemas solares, cuando se busca solo ahorrar, que tú no tienes un mal servicio de energía y lo que buscas es ahorrar en tu factura de energía como tal. También están los sistemas donde realmente lo que a ti te interesa es tener respaldo porque tienes un mal servicio y no te interesa tanto, digamos, el ahorro en la factura, sino tener respaldo de energía cuando se caiga el servicio, sobre todo en las zonas rurales o ciertas regiones de Colombia, o los sistemas que conocemos en la industria como híbridos. Al final lo que buscamos es, pues, esos son los 3 tipos principales de sistemas que los instaladores ofrecen y venden, y nosotros pues ofrecemos financiación para los 3 tipos.
El usuario que quiere ahorrar solamente, el usuario que solo quiere tener respaldo, digamos, de que no, si se le va la energía, o el usuario que busca las dos. Entonces, al final estamos abiertos y sujetos y para cada una de estas soluciones, pues hay ciertos criterios técnicos de aceptación para el financiamiento, pero estamos justamente, básicamente abiertos a sistemas solares con y sin baterías, el que el cliente necesite realmente según la necesidad y que el instalador le pueda ofrecer, digamos, según lo que le está buscando. Bueno, ¿y qué balance podemos hacer al día de hoy? Que eso va a cambiar completamente el año entrante, pues porque los sistemas de acumulación y de respaldo ya han bajado mucho de costos, a nivel tecnológico es una cosa realmente asombrosa lo que hemos logrado. Y pues yo tendría, pues ya uno puede tener un sistema de respaldo en la sala de la casa, decorando la casa, lo hermosos que son en diseños, lo inteligentes que son, la portabilidad, etcétera. Eso va a cambiar, pero al día de hoy, ¿qué es lo que más han financiado? No, realmente es sistemas de ahorro, es el 85% más o menos, realmente del financiamiento está en sistemas simplemente de ahorro, o sea, es decir, interconectados, inyección de red, sin baterías, porque lo que los clientes han necesitado es lo que han buscado. Tenemos unos que hemos financiado con baterías, pero por ahora sabemos que es algo que todavía es difícil que el mercado adopte, digamos, por parte del usuario final, obviamente por el capital adicional que requiere y que ese almacenamiento pues no es algo que traiga realmente una inversión, una rentabilidad, que ya cada cliente la valora según su necesidad de que no se me vaya la luz. Entonces eso es muy difícil a nivel de números poderlo justificar todavía. Sin embargo, estamos posicionados para cuando eso cambie y por ejemplo también en Colombia a nivel, empecemos a hablar de temas de regulación energética, tarifas horarias, etcétera, etcétera, que junto con la reducción de costos y la mejora en la tecnología de estos sistemas, pues sabemos que cada vez van a ser más de este tipo de sistemas. Pero Entonces, ojo con eso. Abiertos a... Desde el año 2015-2016 que estamos nosotros como eje dinamizador de la energía solar y de la transición como tal, ha habido como un paradigma en el consumidor de energía y es el hecho de querer tener una independencia energética. Nosotros fuimos muy críticos de eso porque era algo muy del sentimiento, era algo nosotros llamamos visceral, algo muy de rabia, que cada quien que cuando tenía un problema con el operador de red siempre decía, me quiero independizar, no quiero saber nada de ustedes, y creían que eso era magia y que la energía solar pues era gratis y bueno, pero se está aproximando ese momento, diría yo, Juan, o sea, para mí la independencia energética el año entrante va a ser el momento, o sea, yo creo que los sistemas de acumulación van a ser tan fáciles de financiar y los costos han bajado tanto que ya vamos a pensar en procesos totalmente aislados, así tengamos la red, ¿cierto? Pero voy a tener una capacidad total, pues obviamente la red seguirá ahí como respaldo y todo ese cuento, nadie va a rechazar la red, ni nadie va a denigrar de la red, sobre todo en un país como Colombia, donde exceptuando la costa tenemos un sistema de energía muy energético muy fiable, ¿cierto? Pero para mí se aproxima ese momento y es ahí, mire, ahí le doy una idea, pues porque ese es un rol que pueden jugar ustedes el año entrante en la feria y es cómo convencer a la gente, porque a la gente acuérdate que era la segunda debilidad que ustedes planteaban como barrera, ¿cierto? Y es ese desconocimiento tecnológico que existe, porque ir a la par de todos estos desarrollos tecnológicos, ni siquiera la gente del sector, o sea, avanza tanto que es difícil estar ahí, pero ahí jugarían ustedes un rol bien importante de mostrar las opciones a los hogares de lo que tenemos, ¿cierto? De lo que tenemos. Sí, y es correcto. Mucha, pero mucha la gente que depende energéticamente en sus hogares de su trabajo, ¿cierto? Porque ahora pues el trabajo es digital absolutamente todo y tener esa garantía de que nunca se me va a ir la energía propia, pues ahí la tenemos. Listo. Sí, tal cual, o sea, créeme, nosotros también le apostamos a eso y por eso, digamos, desde ya financiamos. Creo que hay otros temas donde dicen baterías no financiamos, nosotros sí, eso sí tiene que ser de litio, no de plomo. Y lo mismo el fabricante, como te decía, criterios de
de desarrollo sostenible con respecto al origen de esa fabricación, pero nosotros también, digamos, y para no expandirme mucho, sabemos que hacia allá va el mercado, todos los sistemas van a ser una flota de activos, ahí sí realmente recursos energéticos distribuidos que generan energía, almacenan, y estamos seguros que más temprano que tarde se van a dar cambios regulatorios que inclusive permitan beneficiar y monetizar eso. Y ahí también justamente la idea de SEOs estar posicionados para cuando eso llegue con una buena flota, para entrar, digamos, a jugar, por decirlo así, en esos esquemas que se empiecen a dar a futuro. Que es muy pronto y ahí tienen ustedes una fortaleza desde el punto de vista legal para que se adelanten en esos conceptos. Bueno, usted ahora nos empezó a mencionar y yo lo frené descaradamente, pero SEOs fue ganador de un premio de recursos muy importantes en Estados Unidos. Era una iniciativa que ayuda precisamente a emprendimientos en el área de sostenibilidad. Ahora sí, suéltela toda con pelos y señales y háblenos en qué consistió ese gran premio que se ganó SEOs y que quizás se convirtió en la fortaleza y quienes ayudó a crecer mucho a ustedes y a fortalecerlos como empresa. Gracias, Carlos. De hecho, no es uno, nos hemos ganado 4 reconocimientos muy importantes que han sido, digamos, poco a poco. Para llegar a este último, que es el importante de recursos, ¿cómo llegamos ahí? Nosotros, justamente en un programa de aceleración organizado que se llama Climate Launchpad, que es organizado, es la mayor competencia global de emprendimientos sostenibles, la organiza, digamos, el brazo de emprendimiento sostenible de la Unión Europea. Nosotros participamos en Colombia, quedamos, digamos, seleccionados dentro de 90 empresas más o menos, 20 quedamos seleccionadas, hicimos ese proceso de aceleración. Al final del proceso hay un demo day donde pues cada uno expresa su idea en un concurso de pitch. Quedamos de primeros en Colombia, ganamos, digamos, Colombia. Nos dio el derecho a participar representando a Colombia en la final regional de las Américas contra emprendimientos de, digamos, países o ecosistemas como Brasil, México y Argentina, que son pues unos ecosistemas muy importantes de emprendimiento. Frente a todas esas startups de esos países, quedamos de primeros en todas las categorías. O sea, fuimos uno de los únicamente 2 ganadores regionales de esa mayor competencia global. Y obviamente nos dio el derecho a participar en la final global, en la cual llegaron 70 emprendimientos de 50 y algo países. Y nosotros quedamos, creo que en la posición 17 al final, como tal. Entonces, pues para nosotros es un gran orgullo. O sea, yo lo digo con mucho orgullo. Somos el único emprendimiento colombiano que ha ganado, digamos, la final regional de Climate Launchpad a nivel de las Américas, y pues eso nos llena de mucho orgullo. Ese premio justamente y ese proceso fue el que permitió que de conectarnos con este instituto, que es un instituto, digamos, muy reconocido a nivel mundial. No puedo decir, porque todavía no es pública como tal oficialmente la noticia por parte de ellos, pero entonces no puedo decir mucho, pero fue un proceso arduo de selección desde febrero de este año, hasta que con entrevistas de diligencia y demás, finalmente nos seleccionaron como uno, creo que más de 1000 emprendimientos o iniciativas que se presentaron a nivel mundial. En Colombia quedaron 2 seleccionados, nosotros somos uno de esos. Con gran orgullo, digamos, podemos decir que somos un grantee de ese instituto que nos aporta, digamos, recursos no reembolsables muy importantes, más sobre todo ahorita con el dólar como está. Entonces, con lo que también pues estamos justamente y lo que nos permite apalancarnos para lo que queremos lograr en SEOs y en la plataforma, y obviamente el crecimiento y la expansión que queremos tener. Eso es importante también porque parte de los recursos es para eso, y justamente tenemos la idea, como lo decía al comienzo, no solo es Colombia, sino el gran mercado que hay en Latinoamérica, y queremos llegar a México en el 2024, parte de los recursos es justamente para planear esa expansión hacia México en el 2024. Bueno, eso me tranquiliza a mí porque quiere decir que la participación en Expo Solar 2023 está garantizada. Ya tenemos los recursos, entonces bueno, genial poder contar. No, pero además de verdad, ya fuera de echar la cuenta con nosotros, porque estoy descubriendo una empresa muy interesante. Tengo mucho que agradecerles de Expo Solar a un café con Expo Solar, porque nos lleva a esto, pues realmente a conocer
nuestros clientes, nuestros aliados, las empresas que están en la feria, conocerlos muy desde adentro, que es difícil, ¿no? O sea, conocer cientos de empresas que tenemos en la transición energética, pues no es fácil. Pero el Café con Expo Solar nos permite conocer las entrañas de cada uno de ustedes, saber realmente cuál es su core de negocio, en qué realmente han innovado y qué le están aportando a este sector. Y la verdad, felicitaciones a CEOs y a ustedes dos como fundadores de esta empresa, de todo lo que están logrando y todo lo que están haciendo realmente por el sector. Pero bueno, a este importante concurso, ¿ustedes cómo llegaron? O sea, que se dieron cuenta de que existía el concurso, alguien lo referenció, tuvieron que llenar un formulario. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a un concurso realmente tan importante? Pues fue realmente una conexión que nos facilitó pues, una de las personas que lidera la agencia que hace el programa de aceleramiento, el Climate Launchpad en Latinoamérica, digamos, tenía la conexión con este recurso, pues con este instituto, y fue a través de ellos que nos conectaron con el instituto, y tuvimos nuestra primera entrevista con la persona encargada como de hacer scouting o de iniciativas, de ver si lo que estamos haciendo se alinea con la tesis de apoyo de lo que ellos están buscando, que básicamente es 3 objetivos, enfocado en 3 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros entramos dentro de 2 de esos 3, entonces le explicamos qué estamos haciendo y obviamente fue un fit muy importante y ahí nos explicaron cómo es el proceso de selección y demás, y pues básicamente sí, hay que diligenciar unos formularios, filtran, dicen, oiga, si nos interesa una entrevista, pásenos información, proyecciones del modelo de negocio, qué es lo que buscan hacer, el impacto sobre todo. Entonces, pues ya empieza toda una serie como de evaluación, ¿sí? De debida diligencia. Es bastante extensa, bastante información y nada, pues ahí poco a poco fuimos avanzando con ellos. Es importante mencionar también aquí, digamos, y este es el espacio perfecto, que es, digamos, parte de estos recursos también, al ser recursos no reembolsables, se busca también un partner administrativo, que sea una entidad sin ánimo de lucro, y para este caso, pues justamente cuando nosotros inicialmente nos llamaron, pues teníamos que buscar ese partner, y ahí fue justamente un fit muy importante con la Asociación Colombiana de Energía Solar, de la cual también CEOS pues es uno orgulloso de los cofundadores. Le comentamos la oportunidad a la junta directiva de Acosol, que dio su apoyo, y digamos Acosol también se ve beneficiado pues porque al final trabajamos es por también, no solo la industria, sino también obviamente los miembros de Acosol, y como al ser digamos un partner administrativo, pues él también se ve digamos beneficiado con los recursos para desarrollar lo que queremos desarrollar en la asociación, sobre todo en tema de regulación, por decirlo así, de las mejoras y de eliminación de las barreras regulatorias, que eso se parte también de lo que busca, digamos, la iniciativa, es cómo eliminar barreras. Nosotros con nuestra solución eliminamos barreras financieras y de mercado, pero también hay un tema regulatorio y ahí entra, digamos, Acosol para seguir el trabajo que se ha venido haciendo para el tema de la autogeneración a pequeña escala y cómo hacerlo cada vez más fácil desde el punto de vista regulatorio. Bueno, Juan, de nuevo, felicitaciones. Bueno, el tiempo se nos está acabando y voy a hacer una última pregunta que tiene que ver mucho como empresa para luego pasar a hacer unas 2 o 3 más complementarias. Pero claro, la pregunta que te voy a hacer es la más difícil de todas. Te veo como con mucha experticia para responder, con mucho conocimiento de causa y no creo que haya de ser tan difícil, además porque es tu pasión. Pero ojo pues, ¿cómo ve Juan Sebastián a CEOS dentro de 5 años? Pues, no es, o sea, ¿dónde queremos estar? Si me lo preguntas, hoy en día queremos que en 5 años seamos uno de los, o el primero o uno de los primeros unicornios, digamos, verdes de Latinoamérica. Hacia allá le apuntamos. Y hacia allá, ese es nuestro horizonte en 5 años. Habiendo, digamos, teniendo presencia en bastantes países de Latinoamérica, con más de 5 billones de dólares de cartera colocada en créditos solares y con básicamente una generación de ahorros, digamos, a nivel de los usuarios de más de 200 millones de dólares al año, un impacto ambiental de casi el orden de 500.000 toneladas de CO2 que se reducen, todo un tema detrás de, ojalá,
generación de empleo indirecto e indirecto, más de 40.000 empleos. Entonces, hacia allá le apuntamos, ese es nuestro norte, esperamos que así sea, pero en resumen eso es lo que queremos ser, el primer unicornio verde latinoamericano. Pero no es cualquier sueño el que... Hay que Juan, crecer grande, hay que creer en grande, claro, ¿no? hay que apuntarle a lo Hay que máximo. apuntarle. Como dicen, si uno no le apunta, No, increíble y con un proyecto muy bien estructurado. Ojalá se cumpla esta meta que tiene SEOS Energy para dentro de 5 años. Y obviamente pues ahí está la internacionalización, ¿cierto? Ya hablabas de que para el 24 quieren estar en México y ojalá pues en muchos países de la región. Ya ustedes tienen información de SEOs y saben cómo tienen que pertenecer a este club. Inclusive yo creo que los que están en otros países pueden empezar a indagar desde ya, pues no es ajeno hacerlo, pues todavía están muy locales en Colombia, pero con esa ambición de crecer en toda América Latina y el Caribe. correcto, Bueno, sí, señor. Juan, no sé si nos queda algo porque voy a entrar a 2 o 3 preguntas de cierre muy generales que tienen que ver obviamente con la transición energética, pero no sé si nos queda algo esencial que usted diga, no, pero ¿cómo es posible que se acabó un café con Exposolar y no hablamos de este tema que para mí era vital? ¿Hay algo por agregar? No, Carlos, creo que hemos hablado todo lo que hacemos, quiénes somos, qué tenemos detrás, quién nos apoya, entonces por ahora todo bien. Bueno, entonces ahora sí entremos en unas preguntas ahí complementarias. Juan Sebastián ha estado en la India, ha estado en Canadá, ha estado en Estados Unidos, obviamente tiene una gran experticia en Colombia y se enfocó en un negocio pues, que está muy hacia el sector residencial. El hecho de que haya escogido ese sector no quiere decir que tenga una visión sesgada, sino que tiene una visión muy amplia realmente de cuál es el estado del arte y hacia dónde tiende todo esto. ¿Usted qué cree que la energía, el desarrollo de la energía solar, hacia dónde va a tender más? ¿Hacia generación a gran escala o precisamente hacia la generación distribuida? Generación distribuida, totalmente, 100%. Bueno, me gusta esa respuesta así, a secas, con toda la convicción del mundo entero. Bueno, por otro lado, para nadie es ajeno la crisis mundial que tenemos en la cadena de suministros de materiales y obviamente en la logística de transporte. Si a eso le sumamos que se avisora realmente una recesión económica a nivel mundial que pues, tiene preocupada a mucha gente, entre ellos pues obviamente a nosotros también. Esa crisis pues, se va a generar en gran parte por la guerra que se vive en Europa, el alza de las tarifas de energía, ¿cierto? Se juntaron realmente una gran cantidad de cosas realmente difíciles. ¿Cómo avisora usted para SEOS Energy esta situación el año entrante? ¿Qué tienen planteado ustedes para que toda esa situación difícil que se avisora no recaiga sobre los costos o sobre los hombros del consumidor final? ¿Qué medidas vienen tomando ustedes? Pues es una situación muy difícil para todos, Carlos. Yo creo que nadie tiene la bolita de cristal para decir esto es lo que hay que hacer. Y pues básicamente todo el mundo está como en la misma incertidumbre. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué hacemos? Tener un plan muy concreto de qué queremos lograr y con base, digamos, en cuanto a volumen de clientes, de instalaciones, de capital a colocar y con base en eso trabajar justamente y fortalecer esas alianzas para hacerlo. Es decir, en el tema de los equipos, con los distribuidores que estamos hablando, inclusive también con fabricantes, para tener claramente y tener acuerdos, por decirlo así, por lo menos de stock, ¿sí? De inventario, que puedan permitir la demanda que queremos llegar a atender. Y pues, por un lado, digamos, en cuanto al tema de logística de suministros como tal, digamos. En cuanto al tema pues, decirlo así, de evaluación y demás, esperamos todos que no como si se descontrole
para lo bueno de SEOs, digamos, al ser una startup, digamos, con inversión, digamos, de inversionistas y recursos, es que también pues, tenemos capital por fuera que de cierta forma permite un poquito mitigar eso, ¿sí? Porque pues, son recursos que se mantienen en dólares y se bajan a Colombia, entonces eso de cierta forma permite un poquito mitigarnos igual. Y con base en eso, pues también estamos trabajando justamente en instrumentos que cubran un poco esa volatilidad. Ya entra un tema netamente financiero para que sea, digamos, al ser, para que sea eficiente, por decirlo así, se requieren ciertos volúmenes de recursos. Entonces estamos justamente trabajando en eso para saber qué niveles de recursos son suficientes para que esa cobertura no sea muy costosa. Eso es un tema netamente, digamos, a nivel financiero que nuestro CFO, pues conmigo estamos empezando a estructurar. Tampoco puedo decir mucho más porque al final eso se parte un poco también inclusive de la innovación que uno puede llegar a tener, pero lo que puedo decir al final es que estamos trabajando para que sea fácil para el usuario con las mejores tasas, los menores costos y que no se frene, digamos, todo el proceso de crecimiento por falta de inventarios o por elevados costos, digamos, que no puedan de cierta forma mitigarse. En resumen es eso, es una pregunta muy difícil de responder porque pues no depende, obviamente, somos un gran minúsculo en lo que pasa a nivel mundial en el mercado, pero pues buscamos nosotros poder cubrirnos de la forma y al alcance nuestro. Juan, pero a mí me parece muy acertada tu respuesta, pues, o sea, demasiado acertada. Ahora, yo también soy muy optimista, pues yo creo que si bien es cierto, si se viene esta recesión a nivel mundial, pues todo el mundo va a estar afectado, incluyendo el sector de las energías renovables. Sin embargo, yo creo que nosotros vamos a ser grandes favorecidos dentro de esta crisis, porque con crisis o sin crisis vamos a tener que seguir luchando necesariamente contra el cambio climático. O sea, la transición energética no se va a frenar por nada al mundo entero, pero además va a ser una forma de ser muy eficiente las economías, ¿cierto? De tener grandes ahorros económicos, fuera de que se está contribuyendo a eso que te digo no se puede frenar, que es la lucha contra el cambio climático. Los inversionistas, que pues el capital va a seguir estando ahí, pero el problema dentro de la recesión es dónde coloco yo un capital si la economía está en riesgo. Entonces, qué mejor que colocar un capital dentro de un sector que es totalmente fiable, porque todos vamos a necesitar energía, con crisis o sin crisis, y hay que pagarla porque si no se frenaría el desarrollo. Entonces los inversionistas van a tener un sector muy fiable donde colocar sus dineros, porque se pagan sí o sí, ¿cierto? Y se pagan solos, se pagan inclusive con el ahorro. Y lo mismo va a pasar con el consumidor final, bien sea llámese los hogares o la industria, el comercio, el que sea, pues va a tener que buscar mecanismos de ahorro, y qué más mejor que en esa materia prima esencial que es la energía. Entonces yo sí soy muy optimista de que nosotros indiscutiblemente pues seríamos aporreados como todos los sectores, pero vamos a echar para adelante y vamos a ser de los privilegiados de la crisis. Es la visión que tengo yo desde Exposolar, ¿cierto? No, y a nivel, digamos, a nivel también internacional, como startup, ¿sí? Hablamos con muchos fondos de capital de riesgo y demás, y hoy en día, por la crisis, por muchas cosas, digamos, es muy difícil, hay capital, pero es lo que llaman, está pólvora seca, ahí lista, pero están esperando y esperando. En muchos sectores, digamos, en otros sectores de fintechs, proptechs, de otros serie de emprendimientos, pero lo que todo el mundo coincide y donde realmente hay bastante interés, el único es el tema de cambio climático, por todo. Entonces ahí también pues mitiga un poquito esa consecución de recursos, que también los fondos institucionales están detrás. Hay un tema digamos, lo que tú dices, impacto, sostenibilidad y demás. Entonces creo que el sector donde en este mundo tan difícil hoy en día de capital, donde es más fácil, por decirlo así, fácil, es el tema del cambio climático y todo lo que relaciona a mitigar, digamos, esto. Entonces, eso también nos da cierto grado a nosotros como de tranquilidad. Y pues, al final, pues, todo el mundo está enfocado en eso, en la sostenibilidad, el impacto. Entonces, hay muchos recursos también internacionales de banca multilateral y demás que pueden asumir esos riesgos, digamos, políticos, por decirlo así,
y quieren, digamos, poner a usar esos recursos en temas de sostenibilidad y buscan esas iniciativas que puedan usarlas eficientemente digamos, canalizar y ejecutar esos recursos. Entonces eso también nos genera un poco como de positivismo con respecto a lo que queremos para el otro año. Bueno, Juan Sebastián, perdón. Me hace señas aquí Webmaster de que definitivamente se acaba el tiempo. Yo sí, feliz me quedaré aquí un rato pues con esta novedad que tenemos hoy. Pero ya la última, ¿qué novedades trae SEOs para el 2023? O sea, obviamente novedades que van a tener que llevar también a Exposolar Colombia. ¿Le estás pensando a algo en esa plataforma que no hablamos mucho de la plataforma propia de SEOs, pero bueno, ¿qué novedades piensan tener? No, pues como plataforma tecnológica, pues es un desarrollo constante, digamos, de ir mejorando lo que funciona, de ir probando cosas para si hay interés o no de parte de nuestros aliados usuarios, y si no funcionan, pues es como quitarlas. Pero sí tenemos, no quiero decirla, pero sí tenemos para la idea del otro año lanzar un producto enfocado, digamos, en tema de financiamiento, pero enfocado realmente no como al usuario final, sino al instalador. Entonces es algo que estamos justamente empezando a estructurar como parte de los beneficios de ser del club. Entonces ahí lo dejo porque no quiero, digamos, romper la chiva, pero es algo que hemos venido empezando a analizar en los últimos meses y creo que va a tener bastante acogida. Entonces eso es algo que esperamos poder lanzar un piloto en el otro año. Bueno, aquí cuentan con esta plataforma de Exposolar para ayudar a difundirla el día que saquen la bomba y ayudaremos con mucho gusto pues a hacerla pública y a que el sector realmente la conozca. Bueno, Juan, ya ahora sí el tiempo se nos acabó, entonces no me queda nada más que decirte a ti y a todas las personas que ven Un Café con Exposolar con religiosidad cada 8 días, que muchas gracias por acompañarnos, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exposolar Colombia. Ahí tenemos ya un menú de casi 80 programas grabados. Creo que hoy con el tuyo se ajustaban 80 programas, o sea, son 80 empresas que podemos conocer desde su inicio, desde su formación, de ¿sí? Cómo nacieron y cuál es su core de negocios, cuál es su dinámica y qué le están aportando realmente a eso. Yo creo que ya es un número significativo de programas. Entonces, invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal. Y bueno, nada más que decirles mil y mil gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos y los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.